Subieron hasta un 139% las muertes relacionadas a afecciones del corazón. La Federación Mundial del Corazón informó que desde el inicio de la pandemia, a nivel global, aumentó 58% la cantidad de personas que sufren un paro cardíaco en sus hogares. Cada año, unos 17,8 millones de personas mueren por enfermedades cardiovasculares, lo que representa al 31% de las muertes en el mundo. Los números preocupan aún más si se tiene en cuenta que por las diferentes situaciones de confinamiento llevadas adelante en el mundo, cayó 75% la asistencia a las consultas médicas, chequeos y turnos hospitalarios. En Argentina se redujo al 50% las consultas por estas patologías durante el 2020 y preocupa que los pacientes no concurran ante una emergencia o lo hagan de forma tardía, aún sintiendo dolor o malestar. Qué importante seguir atendiendo a este tipo de dolencias, Sí. ¿no? Sobre todo las cardíacas, donde no hay que dejarse estar, hay que hacerse los chequeos. Y más lo que recién estabas diciendo, ¿no? Ante una dolencia o algo que me parece que no está andando bien, bueno, hay que ir al médico. Sabemos que estamos atravesando una situación de pandemia, donde las clínicas están realmente abocadas a COVID-19, pero cuando hay una urgencia, hay que atenderla. Ya estamos en comunicación con José Luis Navarro Estrada, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, para hablar mucho más sobre estos datos que también alarman, ¿no?, el crecimiento de los casos con enfermedades cardíacas. Buenas tardes, José Luis. Mi nombre es Belén Martínez, los saludo junto a Nahuel Crescenzo. ¿Cómo están? Acabo de terminar la presidencia de la Sociedad de Cardiología. Soy un expresidente ahora. Ajá, perfecto. Bueno, gracias por la aclaración. Contestar las preguntas de ustedes. Muy bien. José Luis, estamos contando los datos que dan a conocer la cantidad de argentinos y también a nivel mundial que bajaron la concurrencia a los médicos justamente con todo lo relacionado a enfermedades cardíacas en esta situación de pandemia, que por el miedo a salir o por el miedo a contagiarse en alguna clínica o en algún hospital, dejaron de lado de cuidarse de estas cuestiones tan importantes, ¿no?, como es del corazón. Sí, bueno, evidentemente es una noticia de gran importancia y sobre la cual la Sociedad Argentina de Cardiología trabajó durante todo el 2020, que es lo que usted acaba de decir. La pandemia originó dos tipos de problemas mayores. Uno es que los pacientes dejaron de concurrir a las instituciones, dejaron de consultar, en gran parte debido al temor que genera aproximarse a un centro de salud y a la ignorancia de que, bueno, los centros de salud están protegidos por protocolos y los pacientes no tienen más riesgo por consultar. Esto llevó a una dramática reducción de las consultas en conjunto con las programaciones de sanitarias que tuvieron que ver, emergieron desde las secretarías de los ministerios de salud. Esto llevó a una reducción del 70% de las admisiones cardiológicas y un paralelo aumento real de la mortalidad cardiovascular en situación de domicilio. Esto fue presentado y publicado en Europa, en Estados Unidos y también en Argentina. Ahora la Organización Mundial, la Federación Mundial del Corazón, retoma los datos todos en conjunto y los comunica, y estos datos fueron retomados por la prensa muy recientemente. Pero esto es un tema muy fuerte, y es un tema muy fuerte en este momento porque lo que está ocurriendo en los últimos 2 o 3 meses, es que las instituciones están atendiendo los pacientes que no se pudieron atender antes. Claro. Y las situaciones que fueron postergadas. Entonces, nos encontramos con una segunda ola de COVID que nos encuentra con un estado muy activo con respecto a la atención de otras enfermedades, por ejemplo, las cardiovasculares. Y bueno, ahora lo que tememos es que ocurra lo que ocurrió el año pasado, que empecemos otra vez a postergar y la situación se vuelve cíclica. Claro. Entonces estamos tratando de coordinar y combinar la atención de ambas cosas. No se Claro, puede. ese es el punto también, ¿no?
José, me refería también que ese es el punto de cómo coordinar en un contexto donde se están derivando más lugares, camas para la atención de el COVID-19, pacientes con esta enfermedad, y al mismo tiempo coexistir con estas otras patologías. El sistema sanitario, por ejemplo, en el AMBA, ¿puede soportar ambas atenciones? ¿Se puede programar y coordinar esto? Está teniendo dificultades. Obviamente estamos con un porcentaje de ocupación alto, en conjunto con los pacientes que son COVID y no COVID, y por supuesto se está tratando de regular la intervención y la atención de pacientes con verdadera situación de emergencia cardiovascular. No hay, digamos, los casos menos agudos, menos graves, se tratan de posponer, pero no podemos dejar de atender. Claro. Hasta ahora se está logrando. Yo veo que estamos, mi punto de vista es que si bien hay áreas de mucho compromiso de COVID, digamos, el porcentaje no llegó a la situación de colapso y estamos pudiendo atender a ambas situaciones. La mayoría de los lados, a pesar de que algunos lados se han decretado o se han determinado solamente para COVID, como algunos hospitales principales y de la periferia, pero en general se está pudiendo atender a ambas situaciones. Doctor, la pandemia vino a afectarnos también al corazón en el sentido de la angustia que nos genera, el miedo que tal vez nos genera esta nueva vida, ¿no? En pandemia, con los nuevos contagios, con las noticias que llegan constantemente cuando un familiar, un amigo, un ser querido tal vez padece de la enfermedad. Inevitablemente uno se estresa en este contexto. ¿Esto vino también a traer consecuencias en lo relacionado al corazón, enfermedades cardíacas? Sí, totalmente. La situación de la pandemia ha hecho que un relajamiento y un abandono de toda una serie de medidas preventivas que se habían incorporado de forma efectiva en la sociedad en los últimos años. Bueno, ha habido una relajación de eso, ha habido aumentos de peso, descontrol de la presión arterial, vueltas al tabaquismo, falta de ejercicio físico, descontrol de la diabetes, todo un montón de desajustes que han llevado al aumento de incidencia de eventos cardiovasculares. Súmele a esto, muy importante, el estado de angustia general, propio por la situación propia y por la situación de los familiares y de los seres queridos. Ahí se cita en nota periodística del día de ayer, que se ha reportado también una duplicación de los casos, lo que llaman broken heart, corazón roto, que son cuadros parecidos al infarto de miocardio provocados por el estrés. Claro. Y esto, digamos, si bien es numéricamente pequeño con respecto a lo otro que le acabo de decir, como fue reportado ayer, se lo comento. Y José, con respecto a las alertas que tenemos que tener en cuenta al momento, ¿no?, de quizás sufrir una patología coronaria, ¿cuáles son esos puntos que tenemos que prestar puntual atención? Bueno, primero concientizar en forma clara de que el COVID, que la situación COVID produce daños colaterales que son en la desatención de enfermedades como la cardiovascular y otras. Primer punto. Segundo punto, tener en claro que hay que mantener un contacto con la consulta médica. Tercero, tener en cuenta que las medidas de prevención cardiovascular deben ser mantenidas a pesar de la situación de COVID, porque si no va a llevar a un aumento de situaciones graves, incluso de mortalidad, que están relacionadas con el COVID, pero no son producidas por el COVID. Entonces, concientizar, retomar consulta médica, retomar las medidas previamente instituidas para la prevención cardiovascular es fundamental. Y no tener temor de concurrir a una entidad cada vez que le sea indicado hacerlo.
Fundamental, muy claro, José Luis. Al mismo tiempo, seguir con hábitos saludables en la comida, en hacer algo de ejercicio, hasta caminar también influye mucho. Cuidarnos en ese aspecto, pero al mismo tiempo, si hay alguna señal de alerta, por supuesto, ir al médico lo más rápido posible y no tener miedo, como dice usted, a poder ir a los establecimientos. Le agradecemos mucho su tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Muy amable. José Luis Navarro Estrada, parte de la Sociedad Argentina de Cardiología, que nos daba más información al respecto en cuanto a nivel mundial, pero también específicamente en Argentina, ha bajado y mucho la cantidad de personas que han ido a hacer una consulta sobre justamente enfermedades cardiológicas y eso puede derivar realmente en una muerte. Entonces hay que estar muy atento a lo que nos dice el corazón sobre todo. Totalmente. Y lo que decía, ¿no?, el doctor, que también influye esta situación de pandemia, el síndrome del corazón roto. El estrés. El estrés. Claro. Bueno, si sentís alguna dolencia, por supuesto, anda al médico.